médico cardiólogo. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. ¿Vos qué superpoder quisieras tener? Yo estaba pensando eso. No sé, en principio me gustaría poder volar como Superman. Bien, bien. Pero después, ¿Y un superhéroe favorito? Superman. Superman, sí, sí. Bien. Bueno, además de Desde médico... chico, ¿no? Bien. Bueno, el infarto. ¿Podemos definir primero qué es el infarto? Porque a veces se confunde infarto con paro cardíaco, con otras patologías. Sí, incluso hay infarto también cerebral. Claro. El infarto es la muerte de una parte del corazón. También en medicina se llama necrosis, cuando las células se mueren. Ajá. Y se produce porque hay una obstrucción total en la circulación de las arterias coronarias, que son las que le llevan sangre al corazón. Y esa parte que estaba irrigada por esa arteria que se tapó, porque estamos hablando de que hay 3 arterias coronarias principales, pero a su vez tienen sus ramas. Por supuesto que si se tapa en el origen una arteria coronaria, eso es un infarto masivo. Pero lo que generalmente ocurre es que se tapa en una parte una de las arterias o una de las ramas de las arterias. Entonces hay una parte del corazón, del músculo cardíaco, que no está recibiendo sangre, se queda totalmente sin sangre. Es como que yo me hago un torniquete en un brazo y no me llega sangre. Eso se queda, eso se llama isquemia, cuando no llega sangre. Y hay una sucesión de hechos progresivos que van deteriorando la vida de la célula, que no reciben oxígeno, no reciben nutrientes, y es un proceso que lleva hasta la muerte. Ahí, por ejemplo, en esa imagen es bastante demostrativa, porque a la izquierda, en el corazón, se puede ver en un redondito la arteria que se tapó. Todo el músculo cardíaco, de ahí para abajo, en una forma, diríamos, triangular, todo eso va a la muerte. Ese proceso lleva varias horas. Desde que se tapa la arteria hasta que se muere el músculo, lleva varias horas. Por eso hay un tiempo en el cual se puede recuperar eso, que se llama el tiempo de oro, que son las 3 primeras horas. Se puede destapar la arteria y restablecer el flujo. De ahí tan importante estar siendo conocedores de la sintomatología, digamos. Exactamente. ¿Qué cosas nos indican que podemos estar padeciendo o iniciando un proceso de infarto? Bueno, hay algunos síntomas que son muy típicos, que lo típico es un dolor en el medio del pecho, un dolor en barra. No es en la zona del corazón, sino que es en el medio del pecho, y es un dolor opresivo, como que muchos pacientes lo dicen como que tengo un elefante parado arriba del pecho. No es un dolor puntual. Esto es lo que no es, porque también tenemos muchas consultas de gente que viene y me dice, me duele acá como una puntada. No es una puntada, es un dolor más bien difuso, opresivo o quemante, que la gente es muy visual cuando viene el paciente y te cuenta que pone la mano así. O sea, es como una garra que lo está apretando. Esto que marcás es muy importante porque en realidad todos tenemos la idea cambiada, ¿no? Pensamos que es eso, un punto muy marcado generalmente en la zona del corazón. No. Y no es eso. No es así. O sea, hay una descripción típica del dolor que a mí me llama por teléfono alguien o entra a mi consultorio y me dice, me duele así, 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 así. Yo ya sé que está cursando un infarto porque es demasiado típico. Más si esos síntomas se acompañan de lo que nosotros llamamos síntomas neurovegetativos. ¿Qué son? Es transpiración fría. El paciente tiene palidez y empieza a transpirar. Si sumamos esas dos cosas, es lo más típico que hay. Ahora, como todo en la medicina, no siempre se presenta como dice en el libro. Eso te iba a preguntar, No ¿hay siempre, excepciones? no. Estos Hay síntomas pueden no variantes. estar y aún así uno estar teniendo un infarto. Hay variantes. Hay infartos sin dolor,
hay infarto sin dolor que se produce más que nada en los pacientes diabéticos, porque la diabetes va afectando las terminales nerviosas. Hay una afectación en la diabetes que se llama neuropatía diabética. Entonces no sienten el dolor a veces o se le va disminuyendo la sensibilidad en las manos, en los pies. Entonces en el infarto una de las razones por las cuales no sienten dolor es la neuropatía diabética. Pero después hay otros casos donde el dolor no es tan típico así como que lo describimos, pero hay algunas cosas que nos llaman la atención a nosotros los que tenemos muchos años en este tema y también están descritos en los libros. Por ejemplo, que el dolor se propaga al hombro izquierdo o se propaga a la cara interna del brazo izquierdo. O sea, si viene alguien y te dice me duele del codo, pero la parte de adentro para acá, me acuerdo siempre de un paciente conocido mío que me llama, me dice, mirá, estaba reunido con unos amigos y me empezó a doler el codo, dice, y empecé a transpirar. Me empezó a doler el codo y tenía una transpiración fría y justo había un médico ahí en el grupo y le dice, vos estás haciendo un infarto, pero ¿cómo un infarto si me duele el codo? Y yo le digo, venite ya porque está haciendo un infarto. O sea, cuando se detecta el infarto, ¿qué es lo primero que hacen ustedes con un paciente que efectivamente es diagnosticado así? Lo primero que hace tiene que ir urgente a un servicio de emergencias porque la mortalidad en el infarto es mayor a medida que se acerca al comienzo del infarto. O sea, cuando vamos perdiendo tiempo, podemos tener... Estadísticamente, no sé si tenés presentes números, pero en la primera hora, ¿qué porcentaje de chances hay de salir? Y de todos los que van a morir por un infarto, que la mortalidad en el infarto total, pacientes internados en la unidad coronaria con infarto, estaría en un 3 a un 5%. De todos los infartos. Hay infartos más leves, infartos más graves. Pero de todos los infartos, la mayoría se muere en las primeras horas. Claro. Una vez que pasaste las primeras horas, después ya es más... Ese caso que mencionabas, por ejemplo, el dolor en el antebrazo, en el codo, ¿se puede presentar como único síntoma? Sí. También es bastante característico dolor en la mandíbula, porque son dolores que no son comunes en otras cosas, ¿no? Que venga una persona y te diga, me duele la mandíbula, pero aparte estoy transpirando frío, o... en la medicina es así, hay... Esa sudoración fría es como que está bastante presente, ¿no? Sí, acompaña generalmente, Se llaman síntomas neurovegetativos. Algo que estuve viendo en estos últimos días y que me salió repetidas veces en Instagram, tiene que ver con que los síntomas suelen ser distintos también en las mujeres. ¿Eso es así o no? No. Sí, lo que sí hay una diferencia de incidencia o de frecuencia de la enfermedad coronaria en las mujeres antes de los 50 años. Es mayor la incidencia, la incidencia en hombres antes de los 50 años, después de los 50 años se igualan e incluso hay alguna estadística que dice que es más grave en la mujer que en el hombre, pero más o menos no habría mucha diferencia en la forma de presentación. Había la primera imagen que mostraron donde se ven las arterias, no sé si se puede... Ahí volvemos. Me gustaría hablar un poquito sobre las 3 imágenes que están ahí redondeadas. Esto muestra lo que pasa, por qué se produce el infarto. En la arteria de la izquierda, la que está más a la izquierda es una arteria sana. El flujo sanguíneo pasa libremente por la luz de la arteria. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a generarse depósitos de grasa en la pared de la arteria. Esto se produce en muchos años. Este depósito que va creciendo, así como se ve en el dibujo del medio hacia el dibujo de la derecha, eso va milímetro a milímetro progresando durante años.
¿Y por qué se va depositando la grasa? Bueno, hay factores predisponentes ya familiares o hereditarios, pero también están lo que se llaman los factores predisponentes adquiridos, que son el colesterol, el triglicérido, la diabetes, el sedentarismo, el hábito de fumar. Entonces, la hipertensión, cuando empezamos a sumar más de estos, a mayor cantidad de factores de riesgo, más se va ocurriendo eso de la obstrucción de la arteria por grasa. ¿Y qué rol juega el estrés? El estrés también juega un error importante porque en el estrés también aumenta la presión, o sea, hay una serie de formas en que el estrés llega a esto. Esa arteria de la derecha, que se ve que tiene un hilito nomás por donde puede pasar la sangre, muchas veces eso no da síntomas. Entonces, hasta que en colapsa. determinado momento, en un segundo, esa arteria se tapa con un coágulo. Y ahí se produce lo que se llama el infarto agudo de miocardio, que es una persona que estaba bien hasta hace 5 minutos y de golpe, tac, empieza con un dolor y es porque se le sumó a esa obstrucción un coágulo de sangre. Entonces, eso es lo que yo quería que quede, claro, diremos... es la famosa frase que aparece en La Familia, pero si estaba re bien, Claro. En realidad se venía gestando el desencadenante. Claro, esto ¿no? es una enfermedad que viene durante muchos años, se viene preparando y termina en el infarto, que es cuando se tapa. Alejandro, ¿y cómo podemos prevenir esto? Y bueno, la prevención se basa en lo que hablábamos recién de lo que llamamos los factores de riesgo. Tratar la hipertensión, ya sabemos que es una enfermedad que no se cura, no se sabe por qué viene en la mayoría de los casos. Hay algunos casos en que se puede determinar una causa como hipertiroidismo, problemas de la aorta, pero son muy raros. La mayoría no se sabe cuál es la causa y hay que tratarla, hay que normalizarla porque con el tiempo va produciendo estos problemas arteriales. Después, tratar el colesterol y triglicéridos, que son grasas que hay en la sangre. Básicamente ahí detrás está la alimentación. Está la dieta, que es lo que hace que realmente que hay poblaciones o lugares en el mundo que tienen mucho menos infarto, que está relacionado con la famosa dieta mediterránea, que comen mucho pescado. El aceite de oliva y tantos. Claro, omega 3 y todo eso. Frutos secos. Y después la medicación. Hoy en día hay algunos, en los congresos se insiste incluso en la polipíldora, que son, una persona que tiene más de 60 años generalmente tiene 2 o 3 de estos factores de riesgo, porque tiene hipertensión, colesterol, triglicéridos. Alejandro, si podemos volver al gráfico, al primero, al que estamos comparando las arterias y sus estados, ese cuadro o del medio o el de la derecha ya con una arteria casi obstruida en su totalidad. Naturalmente, si uno empieza como a hacer buena letra, come sano, hace actividad física, ¿eso se recupera o ya de manera natural es irreversible ese cuadro? Y es muy difícil que se vuelva a la imagen de la izquierda. Se puede detener el progreso, ¿no es cierto? Muy difícil, diríamos, hay algunos trabajos que se notan mejoras, que son estudios que se hacen con angiografía. Pero ante un cuadro así es muy riesgoso apostar a la salida natural. ¿Y cuáles son los procedimientos médicos? Claro, ahí lo que se hace es, una vez que se detecta de que una persona puede tener esto, que todavía no se infartó, ¿no es cierto? Porque todavía no se tapó la arteria del todo. ¿Qué pasa con esto? Algunas personas pueden empezar a tener dolor de pecho parecido al que hablábamos recién, pero de menor intensidad o de corta duración, o generalmente relacionado con el esfuerzo físico. Vienen y te dicen, mira, cuando yo subo la escalera
al segundo piso me empieza a doler y tengo que parar. O salgo a caminar, camino 200 metros y tengo que parar porque me duele. Eso se llama angina de pecho. Empieza a haber este tipo de manifestaciones y nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos una serie de estudios para tratar de detectar, primero en forma no invasiva, si esa arteria está obstruida o no. ¿Qué hacemos? Una ergometría, que es una prueba, un electrocardiograma, lo revisamos al paciente. En el electrocardiograma ya pueden aparecer algunas cosas. Después también se puede hacer una cámara gamma, un eco. O sea, son estudios no invasivos donde empieza a saltar que la arteria está obstruida o no. Cuando hay mucha evidencia de que la arteria está obstruida parcialmente, se hace una cinecoronariografía o cateterismo cardíaco. Ajá. Entonces, una vez que se hace el diagnóstico... Ahí ya se explora por adentro de la arteria. Claro. Se explora por adentro y una vez que se hace el diagnóstico se hace lo que se ve ahí, en este gráfico. En la imagen de la izquierda se ve la arteria que está enferma con el depósito de grasa, que es lo que... Este procedimiento se llama angioplastia coronaria con implante de stent. Ajá. El stent es esa es como un reticulado rulerito, que como se un rulerito, expande. una malla, exactamente. Ese stent está enrollado, diríamos, sobre un catéter muy finito que se ve ahí a la izquierda, que está pasando a través de la obstrucción. Una vez que se lo pone ahí en ese lugar, se infla un globito. Se infla un globo que aplasta, ahí se ve en el del medio ese globo azul, claro, aplasta la grasa, porque la grasa es algo friable, diríamos, que se puede aplastar. La aplasta y queda, si uno no le pone el stent, la arteria queda abierta, pero con alta posibilidad de que se vuelva a cerrar. Entonces se pone el stent, que queda así como se ve ahí a la derecha. Realmente es extraordinario el procedimiento, porque yo cuando estudié cardiología no existía todavía esto, y lo único que había era la cirugía de bypass, que había que abrirle el pecho y ponerle un puente, que era una vena. En esa animación vemos cómo funciona, si podemos retroceder un poco, cómo es el sistema, ¿no? Ahí está. Ahí está, sí. Y esa es la expansión. Ahí está, perfecto. Que permite devolverle a la arteria un volumen de circulación de sangre. Y ahí se pone el stent, ahí está. Y el stent queda dentro de la arteria. Queda dentro ubicado de la arteria, uno hace después le hace el mismo procedimiento de la angiografía, se hace un disparo de contraste y es impresionante como la arteria queda otra vez como si fuera un caño normal. Lo que pasa que el stent ese, hay que tratar de que no se vuelva a tapar. Lo que pasa con el stent, si todo funciona bien, es lo que se llama una reepitelización. O sea, en la membrana que envuelve el endotelio, que es la membrana que envuelve por adentro la arteria, lo cubre al stent. Como que lo absorbe. Lo absorbe y lo cubre. Entonces eso queda ahí por afuera de la luz del vaso. Doctor, la arteria siempre tiende a taparse por este proceso de la grasa en los mismos puntos de un paciente o se puede ir tapando en distintos sectores? Es variable. Hay pacientes que tienen una sola lesión, que uno dice, ¿por qué justo tiene una sola lesión en el comienzo o en el nacimiento de la arteria coronaria descendente anterior? Tiene una sola lesión de unos 5 milímetros de largo y una obstrucción de un 90% de la arteria. Y hay otros pacientes que tienen más lesiones. Otra vez los diabéticos. La diabetes es terrible en ese sentido realmente porque... Deteriora todo, digamos. Porque se ven de las tres arterias enfermas y no solamente en un punto, sino en varios lugares. O sea que las dos cosas pueden pasar. De que uno ve, por ejemplo, viene un paciente que nunca tuvo nada, de golpe viene con un infarto, se le hace lo que se llama la angioplastia primaria, que es eso que yo hablaba de las 3 horas el tiempo de oro. Entra el paciente, se hace el diagnóstico, se le hace un electro,
se le hace el diagnóstico y entra directamente a la sala de hemodinamia y se le destapa la arteria. Se salva mucho tejido vivo. Se salva mucho tejido vivo. Alejandro, hay gente que nos está realizando algunas consultas, te las vamos a trasladar, gente que está mirando Buen Día Norte, porque es un tema que obviamente genera muchos interrogantes, consultas. Sí, dice, 2 arterias tapadas al 90%, me colocaron 2 stents, saqué harina, azúcar, sal. Hoy hago la misma actividad física que hice antes, caminata, bicicleta, fútbol. Excelente, dice lo que está diciendo el doctor. Y dicen, ¿es cierto lo del vaso de vino tinto o es un mito para justificar las ganas de beber todos los días? Sí, no, eso realmente... hubieron algunos estudios de investigación donde se investigaban si, así como en el cigarrillo, como el tabaquismo. Primero se decía, cuando menos se fume, mejor. Bien. Últimamente se dice, o todo o nada. Fumar un cigarrillo es malísimo. Y con el vino, con la bebida alcohólica también pasa lo mismo, pasó. Parecía que algunos que tomaban una copa de vino, más si era vino tinto, en algún artículo, en alguna investigación, salió de que tenían menor incidencia de infarto, pero realmente no está nada comprobado de eso. Y tampoco si una persona toma un vaso de vino todos los días, o medio vaso de vino, tampoco no es malo. Sí, bueno, llega la no pregunta... es bueno, pero tampoco es malo, diríamos. Sí, sí. La pregunta que realizábamos hace un ratito, la diferencia de síntomas en mujeres o no, depende más que nada de más la que edad. la incidencia estadística, en sintomatología no hay diferencia tampoco. No. Doctor, en cuanto a la frecuencia de chequeos, ¿cuál es la recomendación? ¿Una vez por año? Bueno, dependerá cada uno de los factores que ya de por sí, claro, o de la consulta que haya hecho ya en su momento con el cardiólogo, pero siempre una vez al año, si está todo normal, tal vez 2 años, no sé cómo es el... En general, si es una persona que es sana, diríamos deportista, una vez por año, y más si tienen menos de 50 años, con una vez por año haciendo un chequeo no tan profundo, ¿no es cierto? Son 2 o 3 estudios, pero a medida que van pasando los años, porque la incidencia realmente aumenta con los años, la incidencia de la enfermedad coronaria. Que van pasando los años y a medida que se van sumando factores de riesgo, una persona que tiene alto el colesterol, que tiene presión alta, que tiene triglicéridos y que es sedentaria... Una vez cada media hora. no tanto, ¿no? Pero hay que controlar más seguido porque el problema es que, por ejemplo, la hipertensión... es una enfermedad que no produce síntomas. Uno claro, no sabe. A veces entra al consultorio una persona que viene de lo más bien a hacerse un control y tiene 180 de presión sistólica. Entonces, por eso están los controles. Y estos controles que cada vez están más sistematizados, hay circuitos, en 2 o 3 horas ya te hacen todos los controles, todo eso... Así, eso cubre todo, digamos. O siempre mejor ir particularmente con el cardiólogo que uno tenga y que le dé uno por uno todo. Se puede hacer cualquiera de las 2 cosas. El tema del circuito es muy práctico, sin duda, para la vida social y laboral de hoy en día. Porque si vos tenés que hacer, suponete, una consulta médica con electro, después tenés un ecocardiograma, ecodoppler cardiograma más doppler de vaso de cuello, sí, tenés que hacer un Holter y una ergometría. Son 5 o 6 estudios. Si tenés que pedir turno para cada uno de ellos, claro, ir un día distinto, hacer la espera, o sea, claro, la consulta de Fabricio es porque a veces uno supone que ese combo pierde rigor, claro, digamos, claro, ¿no? Sí, no, para nada, no, al contrario, pues se puede hacer todo
Y después se es muy complementa en bueno. todo caso con Es muy bueno cualquier- hacerlo todo Sí. junto. Eso ya hay muchas instituciones que Sin lo duda. están haciendo y Y en 3, 4 horas está... exactamente, sí. Alejandro, muchísimas gracias. Muy Gracias clara tu a explicación. ustedes. Te vamos a tener seguido aquí. Nos faltó una consulta Llega un importante. último saludo. Sí, dice, de parte de la hermana de la doctora Cecilia Vendersky. Ajá. ¿Cuándo lo vamos a seguir viendo de Sandro en el elenco eso Inestable? iba a ¿Y preguntar cuándo se también. viene la próxima función? Bueno, eso siempre sí, estamos... Por suerte Recordemos que es tenemos... un gran cantante, ¿no? Es decir, mucha gente lo conoce solo por su actividad profesional, pero Sí. bueno, tiene una voz Por suerte privilegiada. tengo ese hobby, diríamos, porque no estamos lejos de ser profesionales, pero formo parte de un grupo que es realmente, que hace más de 30 años que viene actuando siempre a beneficio de entidades. Y bueno, ahí lo lindo es que jugamos a ser famosos, porque yo por ahí canto algunas canciones, canto canciones melódicas, pero algunas de Sandro, entonces me pongo una bata, pero no intento ser Sandro, me pongo una bata roja y a veces, sin que nadie sepa, le llevo una bolsita con alguna ropa interior de mujeres y le doy a algunos conocidos que están en la primera fila, me empiezan a tirar eso. Pero no, y el grupo humano realmente que hay, que está bajo la dirección del doctor Moscatelli y del doctor Barcesa, realmente es saludable para el espíritu de Tu pertenecer hit, a así, eso. tu éxito, tu caballito de batalla, si te dicen, ¿puedes cantar una sola canción? ¿Qué elegís? Y una penumbra de Sandro. Temazo. Sí. Bueno, gracias Bueno, Alejandro. muchas gracias. Alejandro.